¿Cuál versión? Autor revisada. Philip Mauro, autor de The World on its God, The Number of Man, Life in the World, Evolution as the Bar. ¿Cuál versión? Nota del traductor: esta traducción al español la hice para todos los hermanos cristianos que tengan interés en leerla. Cuando escribí D es una anotación de la traducción al español. D igual nota de traducción al español. Que Dios los bendiga con la certeza de la fe y la fidelidad a Jesucristo y a su palabra viva. La oveja Betty nota a la traducción en español: es un motivo de alegría poder ofrecer al cuerpo de Cristo de habla hispana la traducción al español del libro Which Version, escrito por Philip Mauro. Como verán en las páginas siguientes, el libro aborda dos temas profundamente importantes para todo cristiano que en verdad ama la palabra de Dios: el primero acerca de los textos griegos del Nuevo Testamento y, en consecuencia, el segundo referente a las diversas traducciones de la Biblia. Lamentablemente en nuestro idioma, carecemos de suficiente información seria y confiable que se ocupen de estos temas básicos. Asimismo, es lamentable que, desde hace un par de siglos, las Sociedades Bíblicas Unidas, y sus filiales alrededor del mundo, están sometidas a las instrucciones y propósitos de la ICAR. Razón por la cual vemos que cada vez más la corrupción y o adulteración va aumentando en las versiones bíblicas que dichas sociedades bíblicas publican. La corrupción va desde los textos griegos que utilizan, pasa a sus métodos de traducción, como el método de equivalencia dinámica, e incluye a las personas dedicadas al trabajo de traducción, pues hay quienes ni siquiera han experimentado el nuevo nacimiento. Ahora bien, aunque el autor, de habla inglesa, hace uso de la King James Version, o versión autorizada, para mostrar su fidelidad a los mejores textos griegos del Nuevo Testamento, sabemos que, en idioma español, podemos hacer uso de la Reina Valera 1602 o la de 1901 y aplicarle las evidencias, criterios y argumentos aplicados en favor de la versión autorizada, y tener la confianza de que podemos echar mano de las mejores y más fieles traducciones de las palabras que en el principio fueron inspirados por el Señor a los autores originales. Sin demorar más tu lectura, en Cristo, Juan Antonio Vázquez www.ladoctrina.org febrero, 2013 Año de la Prosperidad. 1 Contenido Introducción. La importancia del asunto del que trata este volumen. La Biblia como factor de la civilización, la Biblia en la lengua inglesa. Capítulo primero: las diversas versiones en inglés. La ocasión para la RV: el amplio reconocimiento de la necesidad de una revisión. La petición no era una nueva versión, sino la revisión de el estado del texto original. Los muchos textos griegos del Nuevo Testamento. En cuanto al trabajo de traducción. Solo un texto hebreo del Antiguo Testamento. Capítulo y los variados textos griegos. La edición de Stephenson 1550. El Elsevier Textus Receptus. La edición de Griesbach, 1805. Lachman condujo en una nueva dirección, seguido por Tischendorf y Tregelles. Tischendorf y los manuscritos del Monte Sinaí. El principio de evidencia antigua: únicamente el texto de Alger. Capítulo tercero: los códices antiguos. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Cómo se descubrió este último, y cómo se vio afectado el criticismo textual con ello. Capítulo cuarto: características de los dos antiguos manuscritos. Las muchas series de correcciones a las cuales se vio sujeto el Códice Sinaítico. Lo que eso demuestra. El trabajo de un escriba incompetente. El número y naturaleza de las diferencias entre estas dos antiguas copias y el texto recibido. Las conclusiones que se deben sacar. Capítulo V: el principio de la evidencia antigua solamente examinado. Las divinas salvaguardas del texto sagrado. El valor comparativo de los postreros manuscritos. Errores de omisión. Una prueba ilustrativa de los valores.
Dos comparativos de los primeros y postreros manuscritos. La fuerza del caso para el texto recibido. Capítulo sexto. El procedimiento del comité de revisión. Las instrucciones dadas al comité de revisión. ¿Cómo se efectuaron dichas instrucciones? ¿Cómo se aseguró la adopción de un nuevo texto griego? Virtualmente el de Westcott y Hort, capítulo séptimo. Ejemplos específicos de corrupción textual. Los últimos 12 versos de Marcos. El mensaje angélico. La agonía del Señor y su oración en la cruz. El misterio de la piedad. Otros importantes pasajes afectados. Capítulo octavo. Cambios en la traducción. La inclinación hacia la mayor literalidad no es mejoría. Miles de cambios innecesarios, la mayoría para empeorar. Respecto a 2 Timoteo 3:16. La versión 1911. Su valor como testigo. Capítulo noveno. Los extraños usos hechos al margen de la RV. El nombre Jesús. Tuyo es el reino, que está en el cielo. El número de un hombre en la isla de Melita. Capítulo décimo. La teoría de los doctores Westcott y Hort. Muchas suposiciones y ninguna prueba. El texto recibido delineado de regreso hacia la segunda centuria por medio de versiones y citas. Ninguna prueba del todo de ningún texto previo. Bishop y Ellicott en defensa de la RV. Una comparación en cuanto al estilo de la AF y la RV. La voz del pueblo. Conclusiones. 3. Introducción. El propósito de este libro es para dar a conocer información pertinente a las versiones autorizada y versión revisada del Nuevo Testamento, información que debe ser compartida por todos los lectores bíblicos, pero que se halla en el poder de solo unos cuantos en nuestros días. Nuestra presente investigación es respecto a las muchas diferencias, algunas de ellas realmente serias, entre la versión autorizada o King James, la cual fuera publicada por vez primera en 1611, y la versión revisada de 1881. La cantidad total de diferencias de la postrera en relación a la primera casi de 36.000. Esto suscita algunas preguntas serias. ¿Por qué se hizo tan enorme cantidad de cambios? ¿En base a qué autoridad? ¿Cuál es su índole general y efecto? Brevemente nos brindan una mejor versión, es decir, una que nos acerque más a los manuscritos de los escritos inspirados. ¿Y será la versión autorizada tan defectuosa como se implica por tan enorme cantidad de correcciones? No solo es esto un asunto de la más alta consecuencia, sino es tan sensible que el común lector de la Biblia desearía tener su propia opinión bien fundamentada. Como una base para tal opinión deberá conocer los hechos pertinentes. Porque los expertos, los críticos textuales, los editores, y los intelectuales griegos, difieren y disputan entre ellos. Y sus discusiones y disertaciones abundan en asuntos tan técnicos y oscuros que las personas comunes y corrientes no pueden entenderles. Por lo tanto, las opiniones conflictivas de los expertos solo sirven para nublar el asunto a las personas comunes. Los hechos pertinentes por sí mismos no son difíciles de comprender, pero son inaccesibles a la mayoría de los lectores bíblicos. Por lo tanto, estamos escribiendo estas páginas con el objeto principalmente de dar a conocer estos hechos concernientes a las dos versiones rivales, las fuentes de donde ellas se derivaron respectivamente, y las circunstancias en cuanto como vino a existir la versión revisada, tal como ha servido de base para el criterio propio del escritor de este libro. Esos hechos no solo son de suprema importancia, sino que son absorbentemente interesantes. Así que no estamos invitando al lector a una seca y tediosa discusión al lector de este libro, sino a una de vivo interés. En cuanto a cuál es la mejor de las dos versiones de la Biblia inglesa, existe por supuesto una diferencia de opinión. Aquellos que favorecen la versión moderna señalarán el hecho que, durante 300 años que han transcurrido desde que se tradujo la AF, se ha descubierto mucho material que arroja luz adicional sobre el texto. Ellos también se refieren al avance en todos los departamentos del aprendizaje.
y al hecho que la RV fue el resultado del trabajo. 4 de inminentes eruditos, quienes duraron 10 años para su producción. Todo esto es cierto. Así como otros hechos generales los cuales sirven para preparar las mentes de los angloparlantes en todo el mundo para darle la más favorable recepción a la nueva versión. Entonces, ¿cómo es que la versión King James no solo ha mantenido su lugar de supremacía, sino que con el transcurrir de los años ha tomado la delantera más y más en relación a su rival? Esto seguramente es un asunto digno de una minuciosa consideración. Pero antes que comencemos a inquirir en ello, deseamos brevemente dirigir la atención del lector a los hechos de gran importancia tocantes a las Sagradas Escrituras en general, y a la Biblia en inglés en particular. La Biblia como factor de la civilización. Todo lo perteneciente a la Biblia, y particularmente cada cambio propuesto a la Biblia tal como la hemos tenido en la lengua inglesa, es un asunto de altas consecuencias para todos los hombres, ya sea que ellos se den cuenta o no. Porque es algo indiscutible que la Biblia ha sido el factor principal en la formación de nuestra civilización occidental, y también un factor principal en conservarla. Su sola influencia sobre las vidas, los individuos, y los estándares de justicia y moralidad, los cuales ha mantenido ante el pueblo, son lo que ha servido para soportar las más poderosas fuerzas problemáticas de la tendencia sin ley, inequidad, y anarquía por las cuales la sola existencia de la sociedad siempre ha sido amenazada, y más aún ahora que antes. La influencia de la Biblia ha contribuido, y aún contribuye, más allá que otras fuerzas combinadas, al mantenimiento del gobierno, y de todos los principios de ley, costumbres, usos, estándares de ética, educación, y vida familiar, que dan bienestar de las naciones, comunidades y personas individuales. Esto podemos asegurar sin temor a equivocarnos. Porque aún un gran enemigo de la cristiandad como es el Sr. H. G. Wells reconoce que la civilización le deba tanto su origen como su preservación a la Biblia. Él recientemente ha declarado en forma impresa que la civilización que poseemos no hubiera llegado a existir, y no podría haberse mantenido, sin ella, y de nuevo él admite que es el libro que ha mantenido junto el tejido de toda la civilización occidental. Que el libro ha unificado y mantenido juntas grandes masas de pueblo. Que ha sido el manual de vida de innumerables millones de hombres y mujeres, que ha explicado el mundo a las masas de nuestro pueblo, y les ha dado estándares morales y una forma en la cual sus conciencias puedan obrar. 5. Este es un testimonio que es de lo más valioso, porque viene de uno de los más eminentes enemigos de esa fe, la cual se apoya y descansa en la Biblia. Y nos maravillamos de cómo cualquier hombre sea capaz de entender los hechos que aquí admite el Sr. Wells, y pueda luego errar en entender que el libro que durante centurias del tiempo ha llevado a cabo tales resultados, sea tan grande en magnitud y tan excelente en naturaleza, deba tener un origen sobrehumano. Los hechos que el Sr. Wells y otros infieles se ven obligados a admitir, concerniente a la influencia de la Biblia, y concerniente a la extensión, duración y sobre todo la índole de influencia entre los pueblos del mundo, no puede ser dicho, ni en una pequeña forma de cualquier otro libro. Así que aquí tenemos los hechos sobresalientes, los cuales aún los enemigos de Cristo se ven forzados a reconocer, prueba suficiente del origen divino de las Sagradas Escrituras. La Biblia en la lengua inglesa, pero lo que deseamos especialmente enfatizar como nuestro propósito presente, es que, cuando se hace referencia a la Biblia y su influencia, lo que se quiere decir en la mayoría de casos es de la versión en inglés. Porque el innegable hecho es que la versión inglesa de las Escrituras es la Biblia para la mayoría de los que leen y consultan las Sagradas Escrituras. Y que la versión inglesa ha sido, adicionalmente, la base de la traducción de las Escrituras a muchos otros idiomas y dialectos. De estos hechos, los cuales son de común conocimiento, se sigue que dondequiera se acepte a la versión inglesa de la Biblia, es de una muy grande consecuencia para todas las personas del mundo, aunque nos limitemos a la consideración meramente de sus intereses temporales.
Por lo tanto, es una obligación de todos nosotros que tenemos en el corazón los propósitos por los cuales Dios nos ha dado su santa palabra, de familiarizarnos con las diversas versiones inglesas, para poder tener una opinión inteligentemente formada así como fundamentada respecto a la cuestión cuál de estas versiones, como un todo, está más bien diseñada para cumplir los propósitos de Dios, y para asegurar el bienestar de los seres humanos, tanto en lo temporal como en lo eterno. Por haberme dado la idea de escribir este libro, así como por alguna parte del material que lo compone, me siento endeudado con el panfleto. La versión revisada de L.E.B. publicada por Elliot Stock en Londres. 6. Capítulo primero. Las diversas versiones en inglés. La versión común de la Santa Biblia en la lengua inglesa tiene más de 300 años de antigüedad, porque apareció por vez primera en 1611. Algunas veces se la llama versión King James, pero más comúnmente se llama versión autorizada. Se designa comúnmente por las letras AF. En el año 1881 apareció una nueva versión de la Biblia en inglés. Y luego una segunda y final edición fue emitida en 1885. Esta versión fue el resultado del trabajo del Comité de Revisión, compuesto por eruditos ingleses y americanos, que estaban bien empapados en los idiomas originales. El trabajo del Comité de Revisión se extendió por un período de 10 años. Esta versión comúnmente fue designada por las letras RV. 20 años posteriores, 1901, se publicó otra versión que personificaba las lecturas preferidas de los miembros americanos del Comité de Revisión, y se publicó en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta se conoce como la versión del estándar americano y se designa por las letras ASF. Hay muchas diferencias entre estas nuevas versiones, ambas que resultantes del trabajo del Comité de Revisión. 1. Por ejemplo, en la versión americana el nombre Señor fue cambiado por Jehová en todo el Antiguo Testamento, que es el reconocido equivalente inglés del hebreo original. Este cambio lo estimamos como una gran mejora. Pero no discutiremos aquí las diferencias entre las dos versiones modernas. Deberá también decirse desde el principio que nuestras observaciones se limitan al Nuevo Testamento. La razón es que las diferencias de mayor importancia que se ven en las versiones revisadas del Nuevo Testamento, cuya importancia es en muchos casos muy grande, no son diferencias de traducción, sino son diferencias en el texto griego empleado como base de la traducción. El texto adoptado por los revisores del siglo XIX es diferente en muchos detalles en relación a aquel del cual, 300 años previos, sirvió de base para la AV. Sin embargo, en el caso del Antiguo Testamento, se usó el mismo texto hebreo como base de ambas versiones. Por lo tanto, los cambios hechos por los revisores en el Antiguo Testamento son cambios de traducción solamente. Y es bastante fácil para cualquiera, con la ayuda de una concordancia hebrea, el formarse una opinión. 1. Vea prefacio para la edición de 1885, y el prefacio para la edición americana. También el apéndice de la primera, en el cual se citan las lecturas preferidas por los miembros americanos del comité. 7. Entre las varias traducciones de un pasaje. Sin embargo, cuando texto original ha sido cambiado, no se tienen los medios de saber si un cambio es necesario o no. La ocasión para la RV. La Biblia, el libro en el mundo que constantemente se halla bajo escrutinio. Y el escrutinio al cual se halla sometida es de la clase más intensa, y de parte de las mentes más agudas del mundo, y esto, dicho sea de paso, es otra fuerte, aunque indirecta prueba que demuestra que la Biblia no es un libro humano. Este continuo y microscópico examen de la Biblia, y de todas las circunstancias y condiciones conectadas con el origen de sus variadas partes, ha sido efectuado tanto por sus amigos, quienes valoran toda la información que puedan recopilar concerniente a ella, como por sus enemigos, quienes incesantemente están en búsqueda de hechos que puedan ser empleados para desacreditar sus postulados o para impugnar su exactitud.
Este incesante escrutinio se extiende no solo a cada palabra del texto original, sino a los más diminutos asuntos de prefijo, terminación gramática, tiempos verbales, y aún a los más pequeños asuntos, tales como la colocación de un acento. Pareciera ser como si cada generación humana estuviera compelida, como por alguna poderosa pero inescrutable influencia, consecuentemente a reconocer la importancia de cada iota y tilde de este libro de libros. Como resultado de este constante y minucioso estudio de las escrituras durante cientos de años después de la aparición de la haz, se volvió cada vez más evidente que, no tolerando las excelencias de esa tan grande y admirable obra, hubo detalles dentro de ella, por una causa o la otra, se admitió que, en verdad necesitaban, corrección. Para aquellos que la tradujeron, aunque eran personas piadosas e intelectuales, y aunque fueron asistidos por el Espíritu Santo, eran personas meramente humanas, y por lo tanto sujetos a debilidad. Aún más, durante el curso de los años siguientes al cumplimiento de sus labores, se efectuaron descubrimientos que afectaron el texto original del Nuevo Testamento, y otros descubrimientos que arrojaron luz fresca sobre el significado a veces oscuro de las palabras de algunos pasajes difíciles. Se halló también que las correcciones en traducción necesitaban en un punto y en otro, particularmente respecto a los tiempos verbales. Junto con todo eso, tenemos que tener en cuenta el hecho, del cual los traductores de la AV no tuvieron culpa, de los cambios que habían ocurrido en los significados no de no pocas palabras inglesas y expresiones. Por todas estas razones pareció deseable que nuestra excelente y justamente admirada versión autorizada tuviera tal revisión, para lo cual se nombró el Comité de Revisión en el año 1871. Porque debe entenderse lo que fue contemplado por aquellos que eran responsables de nombrar dicho comité, y era que se efectuara simplemente una revisión de la versión de 1611. Y si el comité se hubiera limitado a la tarea actualmente encomendada a ellos, y se hubieran mantenido dentro de los límites de la instrucción dada a ellos, los resultados de su largo trabajo sin duda alguna hubieran sido una ganancia y una bendición para todas las naciones angloparlantes, y por medio de ellas a toda la humanidad. Pero en lugar de una versión revisada de la largamente aceptada versión inglesa de la Biblia, el comité emitió, por lo menos en cuanto al Nuevo Testamento concierne, una nueva versión. Este hecho no fue manifiesto por ellos. El prefacio a la edición de A. 1885 no da ninguna indicación de ello. Pero por la vigilancia de ciertos intelectuales piadosos y eruditos, de Hamburgo en particular, el hecho importante fue discernido y sacado a luz, es decir que el comité había producido, no una versión revisada, aunque fue el nombre que le dieron, sino una nueva versión, la cual era una traducción de un nuevo texto griego. La importancia de este hecho se hará más evidente mientras procedamos. Será también un asunto de mucho interés el mostrar las fuentes de las cuales este nuevo texto griego se derivó, y los medios por los cuales fue adoptado por el comité, cosa de la cual hubo considerable misterio en la época, surgieron. La situación actual ya han pasado más de 40 años el período escritural de la prueba completa desde que la RV apareció. Y mientras que contemplamos la situación existente, en el año 1924, el hecho más conspicuo que se presenta a sí mismo a nuestra vista es que la nueva versión, en cualquiera de sus dos formas, no ha superado a la haz, y que no existe ni la más leve indicación que alguna vez lo vaya a hacer. Realmente parece que la RV está declinando, en vez de ganando, en favor, y que con los usuarios bíblicos de todas las clases, desde los más estudiados a los más iliteratos, este es un detalle de mucho significado, y se le debe prestar la debida consideración a ello en cualquier intento que uno tenga de llegar a un justo estimado de los valores relativos de las versiones rivales. ¿Cuál es la explicación a este detalle? No es que la antigua versión no haya admitido y no admita correcciones y mejoras. Ni que los revisores no las hicieran.
porque no se puede negar que la RV contiene muchos textos. 2. Vea los reportes de las sociedades bíblicas en este volumen. 9. Sin embargo, por todo ello, como la experiencia de toda una generación ha demostrado concluyentemente, la AFRE tiene, y con toda probabilidad continuará reteniendo, su tan largamente indisputado lugar como la Biblia estándar en inglés. Este fracaso de las nuevas versiones, o de ambas de ellas, de desplazar a la antigua, se atribuye por algunos al supuesto conservacionismo de la gente en general, y a su asumida renuencia a aceptar cambios de cualquier tipo. Pero debemos decir la verdad respecto a esto. La gente de nuestro tiempo prefiere cambios y está excesivamente lista y necesitada de darle la bienvenida a cualquier clase de cambio. Las innovaciones radicales están a la orden del día. Por otra parte, vemos lo viejo descartado por lo nuevo y lo actualizado. Y en ninguna sección de los asuntos humanos se halla este interés de cambio que en el campo de la literatura, si esa palabra es adecuada aplicar a lo que la gente lee actualmente. Además, la generación de aquellos que conocieron solo la haz, y quienes por lo tanto pueden haberse dispuesto a aferrarse a ella por esa sola razón, ya ha muerto. Y el hecho que nos confronta es mientras que aquellos que vivían en ese tiempo, 1881, 1885, parecían bien listos y dispuestos para recibir la RV, completamente esperando que fuera una real mejora de la versión antigua, el casi unánime criterio de la generación siguiente en sucesión es que la versión antigua debe preferirse. Pero viendo más allá y sobre la esfera del mero juicio humano, y reconociendo la superintendencia del Espíritu Santo de Dios en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, nos sentimos justificados concluyendo a partir de los hechos descritos anteriormente que hay razones divinas para la retención de la AV en favor del pueblo de Dios. Trataremos, por lo tanto, de señalar algunas de dichas razones. El texto original. Muy pocos de los que leen las escrituras tienen ninguna idea de cuánto depende del gran importante asunto de establecer el texto griego del Nuevo Testamento, o de cuántas y cuán grandes son las dificultades involucradas en ello. Para aquellos que piensan un poco en ese asunto, la mayoría parece suponer que existe un texto original aprobado del Nuevo Testamento, y que el trabajo de preparar una versión en inglés es meramente un asunto de una correcta traducción del texto griego. Pero el caso va más allá de eso. Porque la primera parte del trabajo es el establecer el texto griego del cual se hará la traducción. Y este es una cuestión de inmensa dificultad, por la razón que los materiales originales a partir de los cuales el texto debe ser construido abarcan más de miles de manuscritos. Algunos de estos contienen todo, o casi el todo, del Nuevo Testamento. Y el resto. 10 contienen una parte, algunos más, algunos menos. De estos manuscritos algunos son supuestamente tan antiguos como el IV o V siglo y otros tan postreros como el siglo XIV. Entonces también existen ciertas versiones antiguas o traducciones, como el latín, siríaco, copto, cuyo testimonio en cuanto a los pasajes en disputa deben ser considerados, particularmente por la razón que algunos de ellos son más antiguos que los modernos manuscritos griegos conocidos en existencia en el tiempo presente. El más notable es el Peschito, o versión siríaca, el cual data de muy temprana edad en la era cristiana, probablemente del siglo II. Los materiales originales para hacer el texto griego abarcan numerosas citas de escritura hallados en los copiosos escritos de los padres de la Iglesia, los cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Esta es una fuente importante de información. Porque estas citas son tan numerosas, y cubres tanto terreno en el agregado, que la mayor parte del texto de todo el Nuevo Testamento puede ser fundado solo de ellos. Pero ninguno de estos miles de manuscritos es exactamente igual. Y cada discrepancia suscita una pregunta diferente requiriendo investigación y una decisión separada.
Sin embargo, mientras, la precisa lectura de miles de pasajes se vea afectada por estas diferencias, no debe suponerse que existe una incertidumbre en cuanto a la enseñanza y el testimonio del Nuevo Testamento en su totalidad. Pues las pruebas que nos consuelan respecto a ello son: 1. La vasta mayoría de las lecturas variantes son muy leves. Un mero asunto de una sola letra, o un acento, o un prefijo, o terminación, y no suscitan ninguna duda respecto al verdadero sentido del pasaje. 2. Que la suma de todas las lecturas variantes juntas no dan la menor duda en cuanto a los puntos fundamentales de la fe y la doctrina. Dicho en otras palabras, el peor texto que pueda ser construido debido al abundante material disponible no perturbaría ninguna de las grandes verdades de la fe cristiana. Se verá, por lo tanto, que la hechura de un texto griego es el primer paso en producir una versión inglesa, y eso involucra una inmensa labor de examen, para cada palabra en disputa y pasaje, numerosos manuscritos, versiones antiguas, y citas ahora conocidas que existen también marcan una decisión en cada caso en donde existe un conflicto entre varios testigos. Esta es una tarea muy complicada. Y para la adecuada interpretación de ella se requiere de otras cualidades además de la erudición en griego e inglés. Por ejemplo, uno puede establecer en el principio que un grado de credibilidad debe imputarse a los manuscritos respectivamente. Y aquí es donde, en nuestra opinión, los compiladores del texto griego emplearon como base para la RV se fueron muy fuera de rumbo, con el resultado que el texto adoptado por ellos era muy inferior al empleado en la traducción de la AZ. 11 Nuestras razones para tener esta opinión, la cual se dará en adelante, y son fáciles de entender. En conexión con esto es importante observar que ninguna clase de cuidado en el trabajo de traducción tenderá a curar los defectos del texto original. Y por lo contrario, entre más fiel sea la traducción, más efectivamente los errores del texto se trasladarán a la versión resultante. El comité de revisión no fue instruido para efectuar un nuevo texto griego aún más. Debe notarse en relación con esto que las instrucciones bajo las cuales los revisores actuaron no contemplaron el hacer un nuevo texto griego. Ni tenían la calificación necesaria para tan complicada tarea. El lector quedará sorprendido, nos atrevemos a predecir, cuando llegue a saber, como queremos demostrar más adelante, el modo del procedimiento por medio del cual, en este caso, el nuevo texto griego fue efectuado. Pero hasta este punto nos dirigiremos nuestra atención al hecho que el comité fue instruido para tomar la tarea de una revisión de la versión autorizada, con vistas a la remoción de los errores básicos y claros, y que la primera regla era para introducir tan pocas alteraciones como fuera posible al texto de la autorizada. Esto nos urge a preguntar, si 36,000 alteraciones serían tan pocas alteraciones como fuera posible que los revisores introdujeran, ¿qué hubieran hecho si se les hubieran dejado perfectamente libres las manos a ellos? En cuanto al trabajo de traducción en adición, creemos que puede demostrarse claramente que el trabajo de traducción en el caso de la RV es en su totalidad muy inferior a la traducción de la AZ, no soportando las muchas lecturas mejoradas dadas en la RV, es tanto que, como una autoridad competente ha dicho, la postrera versión se caracteriza por mal inglés en todas partes. 12 El texto hebreo del Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho, las dificultades que aparecen en el texto griego del Nuevo Testamento no existen en conexión con el Antiguo Testamento, el original del cual está en la lengua hebrea. Porque allí es un solo texto estándar hebreo. El texto masorético, el cual es reconocido tanto por las autoridades judías como por las autoridades cristianas como el verdadero texto hebreo de las Escrituras.
13 capítulos. Segundo los variados textos griegos, hemos hablado brevemente de las dificultades que se deben enfrentar por aquellos quienes toman la tarea de compilar un texto griego del Nuevo Testamento, a partir de los dispersos y diversos originales como fuentes. Esa gran tarea, sin embargo, ha sido asumida por hábiles académicos en diferentes épocas, y, como resultado de su trabajo, hay en existencia en el tiempo actual varios textos completos. Nosotros daremos un breve recuento de los más importantes de ellos. La edición de Stephens en 1550. El texto de Stephens es el que sirvió como base para la AF. En su producción el compilador fue guiado en gran medida, aunque no exclusivamente, por los comparativamente recientes manuscritos de la novena, décima y onceava centuria, los cuales habían estado en uso en varias iglesias de Europa, Asia y África. Puede suponerse que Stephens no estaba en desventaja en relación a los posteriores compiladores. En eso no tuvo el beneficio de los manuscritos, particularmente del Vaticano y el Sinaítico, los cuales estuvieron a la disponibilidad para editores posteriores, tales como Zinzendorf, Tregelles, u Scott York. Pero el hecho es, y esto esperamos que quede bien claro, que la excelencia comparativa del texto de Stephens, y el del Ceviro Textus Receptus, vea el siguiente subencabezado abajo, se debe en no poco grado al hecho que en su composición los manuscritos Vaticano y Sinaítico no fueron consultados. Los comparativamente postreros manuscritos, a partir de los cuales los textos de Stephens y el Cevir fueron principalmente compilados, eran, por supuesto, las copias de otros antiguos, que con el tiempo se habían gastado, y los cuales eran también copias de otros aún más antiguos. En todo este copiado y recopiado, es donde inevitablemente se introdujeron los inevitables y variados errores por lo cual los copistas son responsables. Aún más. En algunos casos hubo alteraciones hechas a propósito, por un motivo o por el otro. Cuando un error se introdujo sigilosamente dentro de una copia, o fue supuestamente introducido, naturalmente sería perpetuado en las copias hechas de la misma. Y por lo tanto las variaciones del original tienden a multiplicarse. Hubo, 14 sin embargo, una revisión sobre esta tendencia. Porque tal era la reverencia que se tenía al texto sagrado, y tal era el deseo que las copias empleadas en las iglesias fueran puras, que cada oportunidad debería ser tomada para comparar un texto con otro. Y donde se observaban diferencias se hacía naturalmente una investigación con el propósito de establecer la lectura verdadera. Por lo tanto, por el examen y la comparación de un moderado número, digamos de 10 o 20 manuscritos comparativamente posteriores desde varios puntos ampliamente separados, era posible aclarar casi con certeza la lectura original de cualquier pasaje en disputa, o, si era un pasaje cuya autenticidad como un todo era cuestionable, para decidir si era escritura genuina o no. El Ceviro Textus Receptus, 1624, esta edición, que se asoció con el nombre y la fama del gran Erasmo, ha sido por siglos, y aún lo es, la más conocida y más ampliamente empleada de todos los textos griegos. Mientras esta justamente famosa edición es postrera por algunos años a la publicación de la AF, las diferencias entre ella y su predecesor inmediato, la edición de Stephens, son tan pocas y tan sin importancia que las dos pueden considerarse para todos los propósitos prácticos como una y la misma. Por lo tanto, toda la erudición detrás del Textus Receptus es una validación del texto que sirvió como base para la traducción de nuestra AF. Es aparente a partir de lo que hemos dicho ya que si los revisores del siglo XIX hubieran empleado el mismo texto griego, ya sea como estaba, o con tales correcciones como pueda parecer justificado por los descubrimientos hechos subsecuentemente al año 1624, ellos nos hubieran dado una versión que tuviera un número comparativamente pequeño de lecturas cambiadas.
De hecho, queda dentro de los límites decir eso, si los revisores nos hubieran dado simplemente una traducción corregida del Textus Receptus, en lugar de una traducción de un totalmente nuevo texto griego, no tendríamos más que una pequeña fracción, digamos menos que el 10%, de los cambios hallados en la RV. Y lo que es más, ninguno de esos cambios que han sido estimados como serios, y contra los cuales tal tormenta de protesta se ha levantado, y esa de parte de hombres de la más alta intelectualidad y profunda piedad, hubiera sucedido. En ese caso es posible que los cambios se hubieran encomiado por la mayoría de perceptivos usuarios bíblicos. Por lo tanto, tenemos que tomar cuidadosa anotación de los principios que se adoptaron, y de los materiales que fueron empleados en la compilación de los 15 postreros textos griegos del Nuevo Testamento. De los más importantes de estos procederemos ahora para hablar brevemente. La edición de Griesbach, 1805. Este texto apareció unos 150 años después que la edición Elsevier. Mientras tanto, una enorme cantidad de nuevos materiales se habían reunido y estaban a la disponibilidad para cualquier ayuda que ello pudiera tomar en el esfuerzo de llegar a la verdadera lectura original. Pero la añadida masa de evidencia hizo la tarea de examen de lo más laboriosa. Y adicionalmente, suscitó una y otra vez más el difícil asunto de la relativa credibilidad de testigos en conflicto. Griesbach, en la compilación de su texto, procedió sobre un plan y principios propios, lo cual no necesita ser descrito aquí. En casos de duda y dificultad, él parecía seguir el Textus Receptus. Por lo tanto, sus desviaciones no fueron serias. Y en cualquier caso, su texto no se tiene hoy en día como uno con ninguna autoridad especial. Lachmann, 1842-1850, este editor parece ser el primero en actuar bajo la teoría o principio de entre más antiguo es el manuscrito es más digno de credibilidad. El grado al cual se le ha permitido a esta idea el control para calmar lecturas disputadas, sin tomar en cuenta otras consideraciones de peso por las que la credibilidad de los testigos contradictorios debería haberse determinado adecuadamente, es muy extraordinaria. Este asunto pide una atención especial, no solo debido a la parte importante que jugó en establecer el texto de la RV, sino debido a que parece ser que generalmente se tiene por sentado que entre más antiguo sea el manuscrito es más digno de ser creído en donde hay un testimonio en conflicto. Por lo tanto, proponemos examinar esta regla de evidencia con cuidado más adelante. Y en esa conexión intentaremos demostrar por qué creemos que los principios que controlaron la compilación del Textus Receptus son más conformes a las sanas reglas de evidencia, y por lo tanto más probables de conducir a las conclusiones correctas, que el adoptado por Lachmann y sus sucesores. Lachmann parece haber concebido un desagrado prejudicial hacia el texto recibido, Textus Receptus, y, tal como una buena autoridad lo expresa, se puso a trabajar en una forma de texto independiente de aquel. Ya fuera correcto o 16 incorrecto. Él comenzó con la teoría de la evidencia antigua solamente, por lo tanto, barriendo cualquier copia de mucha evidencia, debido a que la fecharon debajo del período que él fijó. De hecho, él no buscaba llegar a los escritos originales inspirados, sino que simplemente recuperar el texto como estaba en el siglo IV. Este principio, que fuera adoptado primero por Lachmann y seguido por prácticamente calamitosos resultados por sus sucesores, incluyendo a los doctores Westcott y Hort, quienes fueron responsables por el texto que sustenta la RV, se basa en la tácita suposición que en el siglo IV existió un texto griego el cual era generalmente aceptado, y el cual era además virtualmente puro. Pero actualmente se reconoce que las peores corrupciones de los escritos originales son aquellas que ocurrieron precediendo a ello.
Y no solo eso, sino, al tiempo de la aparición de la RV, los doctores Westcott y Hort emitieron una elaborada explicación de los principios adoptados por ellos en la elaboración del nuevo texto griego, el cual hace ese tiempo había circulado en privado entre los revisores, y bajo sanciones de la más estricta confidencialidad, y en él, ellos admitieron que el Textus Receptus es substancialmente idéntico al texto empleado en las iglesias de Siria y en todas partes durante y antes del siglo IV. A esta importante característica del caso nos referiremos con más detalle en adelante, porque ello demuestra que los autores del texto adoptado por los revisores, los cuales invocaban el principio de evidencia antigua como la razón de sus muchos desvíos del texto recibido, habían hecho admisiones que mostraban que ellos de hecho actuaban directamente al contrario de dicho principio. Ahora, en cuanto al supuesto que debido al texto manuscrito fechado en el siglo IV deberían ser más puros que los manuscritos de fechas posteriores, debemos citar la siguiente declaración de uno que era generalmente reconocido como el más capaz de los críticos textuales de esos días, el Dr. Frederick A. Scrivener, quien en su introducción para al texto del NT 3d. p. 511, dice: es no menos verdadero para dato que paradójicamente como parece sonar, las peores corrupciones a las cuales el Nuevo Testamento se ha visto sujeto, se originaron dentro de unos 100 años después que fuera compuesta. Que Ireneo y los padres africanos, y todo el conjunto de la Iglesia occidental, con una porción del Siria, tenían muy inferiores manuscritos que los empleados por Estúnica, o Erasmo o Stephens, 13 siglos posteriores, cuando se moldeó el Textus Receptus. Pero Lachmann procedió sin tomar en cuenta este hecho, y sin duda debido a que lo ignoraba. Por consiguiente, él dio un mal ejemplo. Y desafortunadamente su ejemplo ha sido seguido por autores que vinieron en pos de él, hombres con gran conocimiento es incuestionable, y teniendo el conocimiento exacto del griego antiguo, pero aparentemente sabiendo poco de la historia de los variados manuscritos griegos, y desconociendo del todo las leyes de la evidencia, y cómo 17 tratar con los problemas que involucran la investigación de una masa de testimonio conflictivo. Tischendorf, 1865-1872, este teólogo, cuyas grandes habilidades e infatigable labor es ampliamente reconocido, tiene una influencia dominante en la formación del texto moderno. Tischendorf procedió con el plan el cual citamos con sus propias palabras. El texto debe ser requerido solo de la evidencia antigua, y especialmente de los manuscritos griegos, pero sin rechazar los testimonios de las versiones teologal, de los padres. De esto vemos que Tischendorf se comprometió totalmente a sí mismo al principio de darle la voz decisiva a la evidencia antigua en la decisión de las lecturas disputadas. Si él haya adoptado este principio fue especialmente desafortunado debido a la circunstancia que Tischendorf mismo fue quien descubrió el famoso Codex Sinaiticus, del cual tendremos ocasión de hablar más particularmente después. Dicho manuscrito es reputado como el más antiguo de todos los manuscritos griegos que existen hoy día del Nuevo Testamento, y el cual por lo tanto, según el principio referido, se le debe dar el más alto grado de credibilidad. Pero ya sea que el Sinaítico sea o no uno de los manuscritos más antiguos que se conoce que existen actualmente, es, sin duda alguna sin embargo, el más defectuoso, corrupto, e indigno de confiar. Nuestras razones para esta aseveración, razones que son amplias para afirmar esto, se darán más adelante. Deseamos que hasta este punto solo notar el hecho, dejando la prueba más adelante para el capítulo subsiguiente, que las más serias desviaciones de las muchas que posee la RV en relación a la AZ son debidas a la infeliz combinación del nada sano principio de evidencia y de un fortuito descubrimiento, hecho por un académico quien ha aceptado dicho principio, de un muy antiguo manuscrito griego del Nuevo Testamento, un manuscrito el cual, a pesar de
su incuestionable antigüedad, resulta ser uno de los peores y más escandalosamente corrupto de todos los textos griegos que se conocen en existencia. Tregelles, este editor, era contemporáneo de Tischendorf. Como lo dijo en sus propias palabras, su propósito era darle al texto la autoridad del manuscrito más antiguo, 18 y versiones más antiguas, y con la ayuda de las modernas citas, para presentar, hasta donde sea posible, el texto comúnmente recibido en el siglo IV. Esto, según se verá, es substancialmente el plan propuesto por Lachmann. Y estos son los precedentes que parecen haber influenciado fuertemente a Westcott y a Hort en la compilación de su texto, el cual es virtualmente el texto del cual la RV fue hecha. El Dr. Scrivener dice: Introducción p. 342, el texto de Lachmann raramente descansa en más de 4 códices griegos, muy menudo descansa sobre 3, no infrecuentemente en 2, algunas veces se basa solo en 1. Su falacia, la cual fue adoptada por Tregelles, necesariamente demostró ser fatal al texto preparado por los postreros, quienes de hecho actuaron sobre la asombrosa suposición de que 89/890, de nuestros manuscritos existentes y otras autoridades podrían ser rechazados, para poder tener libertad de seguir unos pocos documentos antiguos de mala reputación. Esta tendencia